Vamos a ver ahora algunas cuestiones relacionadas con el comportamiento de los costos. Vamos a suponer, por ejemplo, que en la carpintería, debido a que hubo un serio problema con la provisión de la materia prima, quedamos desabastecidos, o sea, no tenemos madera para trabajar. La actividad con respecto a los costos va a bajar un mínimo, solo se van a realizar pequeños trabajos que se pueden atender con el stock existente. Sin embargo, cuando llegamos a fin de mes, vemos que el gerente nos dice que hubo un 60% de los costos que había cuando la fábrica estaba andando normalmente. ¿Cómo puede ser esto si no hay prácticamente ningún nivel de actividad? Al mes siguiente se normaliza la producción y se deben fabricar pedidos del mes anterior que no se habían podido fabricar, más los del mes normal que estamos transitando. La actividad se va a incrementar cerca del doble del nivel normal. Sin embargo, esta vez a fin de mes el gerente nos dice que si bien es cierto hubo un aumento de los costos, los mismos no han sido más del 200%. ¿Cómo era de esperarse? Como era de esperarse, sino que aproximadamente un 150% con respecto al mes normal de trabajo. ¿A qué puede deberse esto? Lo vemos gráficamente. Si tenemos este es el nivel normal de costos, en este mes, que es el mes que hubo desabastecimiento, tenemos una sensible baja y luego tenemos un aumento y en el próximo mes vuelve a los costos normales. Sin embargo, no son directamente proporcionales a la actividad, no son la actividad que hubo 0% el mes que hubo 0% de actividad, no es que los costos bajaron al 0% y el que hubo el doble tampoco subieron al doble. Esto nos dice que, además de considerar que hay una parte que nunca desaparece, ¿no es cierto? Esta de nunca baja al 0%, nos está diciendo que hay unas causas de variaciones de los costos que no son todas directamente proporcionales al nivel de producción. Los costos fijos o de estructuras van a ser aquellos que sufran poca o nula variación en la medida en que varía la producción. Mientras que los costos variables van a ser aquellos que sufren importantes variaciones en función de la variación de la producción. Esta distinción es muy importante para toda una serie de análisis que vamos a hacer más adelante. Entonces, los costos fijos no varían sensiblemente con la producción y los costos variables varían sensiblemente con ella. Los costos fijos son aquellos costos que no cambian o no se alteran ante los cambios de volumen de producción. Se dice que estos son los costos de estar en el negocio. De ellos se puede dividir en tres partes, en tres tipos de costos. Los vivos son aquellos que, si bien es cierto, no van a cambiar en función de la producción, sí van a ir cambiando de un periodo a otro. Por ejemplo, la actualización en los alquileres sería un tipo de costo vivo. También otros costos vivos son aquellos que, por ejemplo, van a ir aumentándose en función de la cantidad de máquinas que vayamos poniendo de año a año. Y por más que la producción no aumente, estas máquinas ya están puestas en producción y eso va a generar unos costos determinados. Los costos extinguidos son aquellos de los cuales todavía se espera tener algún uso. Por ejemplo, las amortizaciones o las depreciaciones de bienes de uso para la producción. Y esos costos planeados surgen de expectativas futuras, o sea, se plantean por un objetivo deseado, como por ejemplo los gastos de investigación y desarrollo. No van a tener una directa proporción con la producción. ¿Por qué? Porque están pensados hacia futuro. Un concepto que es muy importante es la amortización y depreciación. En las industrias normalmente hay equipos o instalaciones que no van directamente en los costos del producto, pero sin embargo estos son necesarios para hacer. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una máquina de plegado de chapa que por supuesto no se va a incorporar en la chapa, pero sin embargo, como es necesario para hacerlo, vamos a tener que activar estos costos de alguna manera. Estos costos se toman como depreciación de los bienes. Por lo general son bienes del activo fijo y es la porción del costo de la inversión que va a ser activada al producto. O sea, de alguna manera, como estos equipos son tan costosos, lo tenemos que poner en el producto. ¿Cómo se hace? Mediante el mecanismo que se llama depreciación. Entonces, la depreciación hace referencia exclusivamente
a los activos fijos, o sea, las cosas que tiene la empresa y que no se mueven, como son las mercaderías que van a pasar desde el punto de vista de la propiedad del cliente, sino que van a quedar dentro de los bienes de la empresa. Entonces, una parte de ello se los debe asignar al producto en función de justicia. ¿Por qué? Porque han sido necesarios para hacer el producto en cuestión. Cuando estamos hablando de bienes, decimos depreciación. Y cuando estamos hablando de otros activos, como ser, por ejemplo, marcas que hemos comprado, gastos de investigación y desarrollo, patentes y este tipo de cosas que son intangibles, que no tienen que ver específicamente con algo que nosotros podemos, por ejemplo, aún siendo activos fijos, los podemos vender a las máquinas. Bueno, estos intangibles no los podemos vender. Sin embargo, se los amortiza en el tiempo. Como ejemplo, por ejemplo, de depreciación va a ser el costo de una maquinaria nueva, la adquisición de una propiedad, de un terreno, por ejemplo, para trabajar, la adquisición de una patente o los servicios de consultoría que se hacen, por ejemplo, en una certificación de calidad. Cuando ustedes ven estas empresas que dicen certificada con ISO 9000 o ISO 14000, bueno, hay todo un trabajo de consultoría que se hizo para llegar a eso y eso se ha pagado. Y eso hay que ponerlo de alguna manera dentro del producto. En este caso estaríamos hablando de una amortización de un gasto operativo. Bueno, ¿por qué se hace este mecanismo de depreciación y amortización? Porque resultaría sumamente injusto asignar estos costos al momento puntual de la inversión. Por ejemplo, supongamos que compramos esta plegadora que habíamos visto recién, resultaría sumamente injusto asignar 1.000.000 o 2.000.000 de pesos al momento en que se ha cortado la plegadora, por ejemplo, al mes de abril del 2014. Por lo tanto, se debe estipular un plazo razonable para su amortización. Y estos plazos, bueno, son de una manera para la empresa y de otra manera para el Estado, como vamos a ir viendo. Desde el punto de vista de cómo vamos a ir generando este gasto, tenemos algunas posibilidades, como por ejemplo, la depreciación o amortización técnica se hace en función a las unidades de que se espera producir. Si nosotros compramos esta plegadora o este taladro o esta máquina de corte, por ejemplo, bueno, nosotros decimos, esto se espera que tenga 10.000 cortes. Bueno, entonces en cada corte ponemos una 10.000ava parte de lo que vale esta máquina. Lo más probable en este caso, que sea una cortadora, por ejemplo, es que amorticemos en realidad la cuchilla en esa parte directamente y a la máquina la amorticemos de otra manera, como por ejemplo que sirva para la máquina en sí para 2 millones de cortes, mientras que la cuchilla para 10.000. Entonces se amortiza en función de las unidades. Una cosa muy puntual con respecto a esto es, por ejemplo, las máquinas de impresión, donde hay un repuesto que se llama unidad de imagen, que sirve estrictamente para cierta cantidad de impresiones que se hace. Una vez pasada esta cantidad hay que cambiarlo. Por lo tanto, a cada impresión se le puede asignar directamente esta parte de la unidad de imagen. La otra es la depreciación porcentual simple, donde en cada periodo se deprecia un porcentaje total. Esta tiene la ventaja, bueno, de su simplicidad. Por ejemplo, podemos decir, esta máquina se deprecia en 10 años, por lo tanto, 10% del valor inicial vamos haciendo cada año. Pero sin embargo, las máquinas tienen normalmente lo que se llama valor residual. Entonces, podemos decir otra cosa que podemos tomar para que al año 10 no sea como valor residual 0, podemos hacer una depreciación porcentual residual, que se deprecia un porcentaje fijo, pero ya no del valor de compra, sino del residual. Por lo tanto, nunca va a llegar a 0 el valor de la máquina. Entonces, si el primer año valía 1.000.000, al segundo va a valer 900.000, pero al tercero va a valer 810.000 y al cuarto va a valer 810.000 menos 81.000, que es aproximadamente 720.000, y así sucesivamente. Entonces nunca va a llegar a 0. Y hay algunas variantes que tienen que ver más que nada con el punto de vista impositivo, porque las depreciaciones se toman como costo y por lo tanto sobre ellas no se pagan impuestos, que se puede acelerar la amortización en los primeros o en los últimos tramos, dependiendo de la tecnología y de estas cuestiones impositivas.
Los costos variables, en cambio, son aquellos que sufren cambios cuando se varía la producción. No siempre esta velocidad es constante, puede ser mayor o menor con respecto a los determinados costos de producción. Por ejemplo, este es el caso de las horas extra, que las horas de producción tienen un valor, por ejemplo, de 10 pesos por hora, pero si queremos pasar a un turno doble o un medio turno, tendremos que pagar 20 pesos por hora. Cuando el aumento es más que proporcional, que sería este caso por ejemplo, estos costos se llaman progresivos. En el caso inverso, toman el nombre de regresivo. Por ejemplo, sería el ejemplo de que compremos una máquina que sirve para hacer 10.000 unidades por mes. Si compramos la que sirve para hacer 50.000 unidades por mes, seguramente no cuesta 5 veces más, cuesta 2 o 3 veces más. Entonces en este caso son regresivos estos costos. También todos los costos variables, bueno, van a ser vivos porque van a variar con la producción. Los semivariables son aquellos que tienen una parte fija y variable predominando la parte variable. Si predomina la fija, por supuesto se van a llamar semifijos. Los reversibles son los semivariables que aumentan o disminuyen a saltos por aumentos o disminuciones en la producción. Entonces, cuando disminuyen, también vuelven a disminuir. Y los irreversibles son costos que aumentan a saltos, pero luego cuando bajan, no disminuyen. Esto puede ser, por ejemplo, el aumento de la superficie mediante un aumento del alquiler, por ejemplo. Cuando bajemos la producción, el alquiler va a seguir costando lo mismo. ¿Cómo se determina cuál es la unidad sobre la cual se va a actuar en el costo? En las empresas normalmente se fabrican de determinadas cosas, de productos de determinada presentación. Por ejemplo, veamos el caso de lo que pasa en empresas que fabrican gaseosas. A su vez, estas gaseosas uno puede decir que se fabrica, por ejemplo, por litro, pero sin embargo a veces se da la misma gaseosa en presentaciones de 1 litro, de 2 litros, de 2 litros y cuarto. Entonces esta medida no va a resultar útil para los costos de producción. ¿Por qué? Porque lleva el envase, lleva asociada toda una serie de cosas. Entonces vamos a ver cómo determinamos bien el objeto de costo. Lo primero que se debe tener en cuenta es la unidad cualitativa de medición. En este caso podría ser los litros de gaseosa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la presentación final del producto elaborado? Esto es lo que decíamos, puede ser de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros. Y por último, ¿cuál es la cantidad de unidades que se ofrece normalmente a la venta de acuerdo al tipo de distribución que hace la empresa? Por ejemplo, en el caso de las gaseosas, podría ser los fardos, o podría ser, en el caso más grande todavía, los pallets. Entonces, los dos primeros aspectos van a servir para fijar la unidad cualitativa y el tercero para fijar la unidad cuantitativa del producto. En el ejemplo, por ejemplo, que decíamos de la gaseosa, se puede ver también con los fósforos. La unidad cualitativa van a ser los fósforos, pero la cuantitativa va a ser el paquete, porque la empresa no vende fósforo suelto, vende paquetes, y probablemente venda paquetes de cajas y de hasta pallets también. En cambio, en el automóvil la cuestión es muy diferente. La unidad cualitativa va a ser el mismo automóvil y la unidad cuantitativa también. ¿Por qué? Porque la empresa sí puede vender los automóviles uno por uno o un surtido de ellos en los cuales tenga sentido hablar de una unidad. Eso es lo importante. Tiene que ser representativa de cómo opera la empresa en el mercado. ¿Cuál es el tipo de costeo variable o directo? Es el que más se utiliza y lo vamos a ver cómo se hace. Solamente intervienen los costos variables de producción. Van a formar parte de lo que es el producto que va a elaborar la empresa. Los únicos costos que deberá cargársele a estos productos es el de hacerlo, puesto que los costos fijos son los costos de alguna manera de estar en el negocio y no se deben asignar directamente al producto, sino que se deben asignar, por ejemplo, al periodo en el que han incurrido. Este método evalúa los inventarios solamente con los costos variables de producción. Vamos a ver algunas preguntas para reflexionar. De las erogaciones anteriores, de todas las que fuimos viendo en las transparencias, definamos cuáles son variables o fijas. Entonces, esto vamos a ver si tienen relación o no con el volumen de producción. En el lenguaje coloquial, defina la dinámica de cómo varían los costos. De estas cosas que ustedes, de estas situaciones que ustedes han ido viendo en las transparencias y de por lo menos 2 situaciones en la empresa.
Por último, vamos a definir el objeto de costo de la empresa y vamos a justificar su elección. Para esto, acuérdense que tenemos que ver cómo opera la empresa en el mercado.